Amén. Bueno, como decía, deseo que vuestras vidas sean bendecidas en el día de hoy, que ya lo está siendo. Amén. La verdad es que solo escuchar las oraciones de los hermanos, pues personalmente me es de edificación, porque entendemos algo, que no estamos condicionados a las situaciones en las cuales vivimos para entender que nuestra mejor vida invertida es lo que estamos haciendo ahora, es adorar, glorificar el nombre del Señor. Amén. Entendemos que nuestra adoración no está condicionada a lo que vivamos, a las situaciones favorables o, valga la expresión, a lo que Dios nos pueda dar. Si recuerdan el libro de Job, cuando Dios tiene, por así decirlo, esa conversación con Satanás, achacaba o daba como motivo de la fidelidad, integridad de Job a que Dios había acercado su vida y había bendecido el trabajo de sus manos. Así funciona la tarea del diablo. El diablo trabaja, siempre da, pero con algo a cambio. Si recuerdan, en la tentación de Jesús también le dijo, si eres hijo de Dios, o mejor dicho, perdón, le dijo, si todos estos reinos te daré, si postrado me adorares. ¿Os dais cuenta? Siempre el diablo da, pero a cambio. Pero sabemos que el fin de todo esto es destrucción y ruina y muerte, pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Amén. Y en el día en el cual el Señor nos dio la libertad de nuestra alma, lo maravilloso de la gracia de Dios es que no nos pide nada a cambio, mejor dicho, no nos pregunta qué hemos hecho por Él, puesto que queda en un vínculo de amor con nuestro Señor. Así que, como decía, solo escuchar a los hermanos cómo adoran a Dios en esta situación nos es de mucha edificación. Bueno, yo tengo algo para compartir que la verdad sea dicha, he compartido en algunas de las iglesias y creo que en el día de hoy es la que ha hecho decantarme con la inclinación del Espíritu, y deseo y espero que os sea de bendición y de edificación la palabra en el día de hoy. Así que voy a tomar la epístola de los Romanos, o carta de los Romanos, en el capítulo 8, a partir del versículo 28. La escritura es un poquito larga, ¿vale? Pero yo la voy a leer, pues solo de leer la escritura ya edifica. Romanos 8:28, leemos en el nombre de Jesús y dice la palabra del Señor, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó. Y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? A Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén a la palabra. Bueno, como ven, es un poquito largo,
pero no voy a tomar unos poquitos versículos y que el Espíritu Santo añada lo que Él quiera en el nombre de Jesús. Bien, el encabezamiento que acabo de leer es el versículo 28. Es el versículo 28. Y Pablo, sabemos que el autor de esta escritura es Pablo, el apóstol Pablo. Y comienza diciendo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Saben que cuando expresa esto Pablo, lo dijo con conocimiento de causa. Pablo sufrió naufragios, sufrió palizas, sufrió latigazos, sufrió que lo metieran en el pozo de más adentro con Silas y muchos vituperios por causa de anunciar el Evangelio de Jesucristo. Es decir, Pablo no tan solamente tiene una teoría, sino tiene una experiencia. Por lo tanto, damos mayor peso a lo que Pablo dice. Aunque haya vivido todo esto, dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El único propósito principal que se marcaba el apóstol Pablo era anunciar por todos los medios el Evangelio de Jesucristo, a lo que él creía que Dios lo había llamado a anunciar el Evangelio a los gentiles. Y aunque experimentó lo que haya experimentado, él hizo esta declaración con conocimiento de causa. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si se dan de cuenta, esto, por así decirlo, es una promesa. Me atrevo a decir que no lo hace de forma plural, sino de forma singular. Dice, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Solamente los que aman a Dios. Porque entendemos que aquel y aquella que tiene el amor de Cristo por bandera en su vida, cuando entendemos que amamos a Dios, es entonces entendemos que estamos, por así decirlo, dentro de la esfera de la voluntad de Dios. Por lo tanto, todo lo que nos pueda acontecer va a ser para bien. Y me atrevo a decir que este capítulo es una almohada suave para un corazón cansado. Pablo dice, todas las cosas nos ayudan a bien. Y tengo que decir literalmente todas las cosas. Tanto las cosas buenas como las malas, las cosas claras como las oscuras, las dulces como las amargas, las difíciles como las fáciles, las alegres como las tristes, tanto la prosperidad como la pobreza, la salud y la enfermedad, la calma y la tormenta, la comodidad y el sufrimiento, la vida y la muerte. Amén. Todas las cosas nos ayudan a bien. Podemos ilustrarlo por medio de la vida de José. Todos conocemos la historia, que por causa de la envidia de los hermanos de José lo cogieron contra su voluntad, se puede decir, y lo echaron a un pozo. Y dice la Escritura que luego lo vendieron unos comerciantes. Pero voy a ir rápido porque todos sabemos la historia. Saben cuando después transcurrió unos años, todos sabemos que José se convirtió en uno de los hombres más importantes de Egipto, en un gobernante. Y a causa de que se levantó un gran hambre en el pueblo hebreo, tuvieron que ir hasta José. Sabéis, los hermanos de José no lo conocieron, pero José a ellos sí. Y José, la experiencia de José fue amarga. Lo vendieron sus hermanos, tuvo que pasar unos años en prisión, sufrió que mancharan su testimonio. Pero ¿saben algo? Con todo esto, José no atribuyó despropósito alguno hacia el Señor, sino cuando se encontraba enfrente de sus hermanos,
Textualmente dice: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. ¿Se dan de cuenta? La experiencia de José fue mala. Lo que experimentó José no podemos decir en su trayecto, no podemos decir que fue bueno porque lo vendieron sus hermanos. Tuvo que pasar unos años en prisión, sufrió el que mancharan su testimonio, pero después de todo esto tuvo que decir a sus hermanos: vosotros pensasteis hacerme mal. Pero José entendió que la providencia de Dios estaba sobre su vida. Por eso dice: Dios lo encaminó a bien. Dios lo encaminó a bien. Aquí vemos la providencia de Dios activa en la vida de José. Necesitamos ahondar en la providencia de Dios, provívere. Dios ve desde arriba, desde adelante. Nuestros ojos no pueden ver más allá del presente, pero Dios sí lo sabe. Por lo tanto, en el día de hoy vuelvo a decir que todo lo que nos sucede es para bien. E igualmente, las experiencias que vivimos en estos tiempos actuales, pasados o futuros, no podemos garantizar de que Dios nos pueda librar del proceso, de la prueba, del proceso de ese trago, de esos tragos amargos, pero sí tenemos el consuelo añadido: dos cosas. Primero, que Dios está al control de todas las cosas, y segundo, que Dios está con cada uno de nosotros. Así es, iglesia que me escuchas, Dios está contigo, Dios está conmigo. El Salmo 23, versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Se dan de cuenta, el panorama de este versículo no invita a la alegría ni al gozo, aunque ande en valle de sombra de muerte, pero hay un argumento tremendamente fuerte en el salmista. Está diciendo: aunque ande por este valle de muerte, aunque ande en este valle de sombra, no temeré mal alguno. Y aquí pone como fundamento un argumento muy fuerte: tú estarás conmigo. Asimismo, en estos días podemos decir con esa confianza y con esa seguridad de que Dios está con cada uno de nosotros. En el Evangelio de Mateo lo dijo Jesús: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días del mundo. No dice una semana, no dice un tiempo determinado, sino todos los días. Entonces, cuando vivimos con este principio bíblico, tenemos que vivir a consecuencia con seguridad y con tranquilidad, de saber de que Dios está al control de todas las cosas. La Biblia dice que ni a un pajarillo cae a tierra sin su consentimiento. ¿Cuánto no más nosotros estará al cuidado de nuestras vidas? ¿Cuánto no más estará pendiente de nuestras vidas? Pero lo mismo te quiero decir lo que te acabo de predicar hace un momento, que esto no excluye en que tengamos que atravesar por procesos que no nos gusten. Es más, me atrevo a decir que la prueba en nuestra vida no la tenemos que tomar como un enemigo, sino como una aliada. El mismo Pedro, apóstol Pedro, hablando acerca de esto, dice: no os extrañéis como algo extraño que os ha sobrevenido, hablando sobre la prueba. Es decir, la prueba para el creyente no es la excepción, es la regla. La Biblia me enseña que a través de diversas tribulaciones tendremos que heredar el reino de Dios. Y se van cumpliendo mismo los padecimientos de Cristo en nuestra vida. Pero tenemos el consuelo, como acabo de leer, de que Jesús está a la diestra de Dios Padre intercediendo por ti y por mí. Aleluya. Y sabemos que tenemos la compañía de Jesús. Es cierto que no lo vemos. No lo vemos. Miren, hay un suceso que se registra en el capítulo 22, si no recuerdo mal, de Lucas, donde había dos acompañantes o parte de sus discípulos que no pertenecían a los 12 de este núcleo, pero después de que escucharon que se cumplió el tercer día, Jesús había dado la promesa de que al tercer día tendría que resucitar.
Y estos dos hombres volvieron hacia el camino de Emaús, perdieron la esperanza, perdieron la confianza y se fueron nuevamente hacia su camino, tomaron su propio camino, pero dice la Biblia que Jesús se paró con ellos. Y ¿saben lo que dice también textualmente? Que los ojos de aquellos estaban velados. Y yo me atrevo a decir que no fueron capaces de ver a Jesús por la misma incredulidad. Por eso la realidad bíblica y el principio bíblico es que Dios está con nosotros, pero hay algo que muchas veces, si me permitís sentirme libre, hay muchas veces que aparece algo en nuestra vida que se llama incredulidad. Y es eso lo que nos impide, por así decirlo, muchas veces ver las realidades, las promesas que Dios ha plasmado en su santa palabra. Y muchas veces la incredulidad nos impide ver la gloria de Dios. Por eso tenemos que tener confianza. Dios está con cada uno de nosotros. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. En el nombre de Jesús. Yo voy rápido, que me estoy alargando un poco. Y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Voy a tomar unos versículos porque sería muy largo. Sigue diciendo el versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Mirad, iglesia, si os preguntáis cada uno en particular, ¿qué propósito Dios tiene conmigo? Hay un propósito por excelencia, por así decirlo, del Espíritu Santo con cada uno de nosotros en esta tierra. Y ese propósito es, por así decirlo, el propósito excelente del Espíritu Santo. ¿Cuál es? Hacer, realizar y llegar a que en nuestras vidas se refleje el carácter de Jesús. Ahora, ese carácter, ¿de qué estamos hablando? En Gálatas 5, 22 o 23 creo que está, dice, porque más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Ahí está hablando de los caracteres de Jesús. Este es el carácter que se tiene que plasmar en tu vida y en mi vida. Esto es lo que se tiene que reflejar en mi vida. Si se dan de cuenta, no dice los frutos del Espíritu, dice el fruto del Espíritu. Es decir, el amor es como un árbol con diferentes ramas. El fruto del Espíritu es el amor y a consecuencia de esto, paz, paciencia, benignidad, templanza. Si se logra reflejarse el amor de Cristo en mi vida, estaremos produciendo a Dios conforme a Él le agrada, en el nombre de Jesucristo. Versículo 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El versículo 32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Saben? La palabra escatimar se refiere a algo así como acortar el precio o hacer un cálculo. Por medio de su palabra, que es inspirada por el Espíritu Santo, Dios nos está diciendo, no ha calculado, no ha dado con usura. Usura significa dar una medida. Pues bien, Dios entregó a lo más preciado y a lo mejor que tenía en el paraíso, en el cielo, que es a su Hijo. Por eso dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Mas sigue diciendo, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Parafraseando, es decir, si Dios Padre ha enviado a Jesús a morir por nuestra causa, como el regalo más excelente que podemos recibir, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y ahora yo quiero pararme aquí e ilustrarlo. Imagínense que en la apertura de una joyería, por primera vez leemos un cartel, el primer cliente que pase tendrá el regalo de un anillo de 18 quilates. Estoy seguro que todos correríamos a entrar en esa joyería por ser el primer cliente. Ahora bien, recibimos ese regalo por parte del dependiente.
es un anillo de 18 quilates. Lo más preciado, por así decirlo, material en esta tierra es el oro. Ahora digo yo, si nos ha regalado algo con tanto valor, ¿no nos atreveremos a pedir un simple estuche para guardar aquel anillo? Pues parafraseando para que me entiendan, esto es lo que está diciendo Pablo. Si Dios ha entregado lo más preciado a su Hijo, ¿cómo no te va a dar lo que necesitas? ¿Cómo no te va a dar con Él todas las cosas? Hay algo que nos pertenece, por así decirlo, legítimamente. Por ejemplo, Jesús les dijo a aquellos oyentes, no afanaros, no tener ansiedad por lo que debéis de vestir, por lo que debéis de comer. Y les dijo, contemplad, mirad los lirios del campo, las aves del cielo, que no siembran ni hilan. Sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más que ellas, hombres de poca fe? Y asimismo tenemos que tener en cuenta que Dios nos da la provisión. Dios te da la provisión. Solamente vuelvo atrás nuevamente, necesitamos activar la fe en Cristo, teniendo en cuenta de que Dios está al control de las cosas y teniendo en cuenta de que el que vela por mí se llama Jesucristo. En el nombre de Jesús. Voy a terminar rápidamente para no ser los cansos. El versículo 37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, fijaros en estas palabras, que ni la muerte ni la vida, sigo dando argumentos, ángeles, principados, etcétera, pero yo me quiero parar aquí, ni la muerte ni la vida nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Salmo 16:10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Estamos hablando de la vida y de la muerte, y este salmo que acabo de nombrar es un salmo, como todos sabemos, proféticos que apunta a Jesús, donde no permitiría que Jesús, permaneciera en aquella tumba, sino que al tercer día resucitaría con poder y gran gloria. La Biblia dice que Jesús es las primicias. Amén. Por lo tanto, creemos que si Jesús ha resucitado, nosotros también tenemos que resucitar con Él. La Biblia nos declara que al tercer día Jesús abandonó el sepulcro y se cumplió la promesa que Él mismo había dado, que al tercer día resucitaría. Por lo tanto, ni la muerte ni la vida nos puede separar de Dios. Y aún más allá de la muerte, hay un salmo que no lo recuerdo concretamente, pero dice que más allá de la muerte aún Dios nos va a guiar. Porque miren, una de las mayores asistencias del Espíritu será, si el Señor no viene pronto y bien partamos de este cuerpo, una de las mayores asistencias del Espíritu es, como acabo de leer también, es que aún en el lugar, perdónenme la expresión, en el lugar de la tumba no nos va a abandonar, sino que el Espíritu Santo resucitará a cada uno de nosotros con poder y gran gloria. Esa es la mayor asistencia del Espíritu, que no nos va a abandonar ni aún en la muerte, ni aún en la muerte nos va a abandonar, sino que vamos a tener la asistencia de su Santo Espíritu. Es cierto que sufrimos las adversidades por estar sujetos aquí en esta tierra, tribulación, y por el hecho de llamarnos o ser hijos de Dios, no quiere decir que tengamos que evadir ciertas cosas que son inevitables, como la enfermedad, como la tribulación, como la aflicción, pero tenemos la promesa de que Jesús volverá a por nosotros en el nombre de Jesucristo. Y lo quiero ilustrar concluyendo ya de esta forma. La Biblia dice en boca de Jesús, en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, hablando del rico y Lázaro, donde Jesús nos enseña una historia que había un rico
y estaba también un mendigo llamado Lázaro, y dice que Lázaro, el mendigo, estaba echado a la puerta de aquel, dice, lleno de llagas, y deseaba aún saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Pero yo voy rápidamente, que quiero ir a la cuestión. Dice que llegó el tiempo en que tanto el mendigo Lázaro como el rico partieron, pero hay un detalle, dice que cuando partió el rico, dice que lo sepultaron y ahí se acabó todo. No hay nada extraordinario. Lo sepultaron y ya está. Pero en el caso del mendigo Lázaro, dice, y vinieron ángeles y lo llevaron al seno de Abraham. ¿Se dan de cuenta? Hay un detalle importante. Saben que el nombre de Lázaro se viene a traducir algo así como Dios es mi ayuda o Dios ha socorrido. Parece hasta cruel, ¿cierto? Lázaro dice que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, enfermos, no tenían un trozo de pan para llevarse a la boca y sin embargo su nombre quiere decir Dios ha socorrido o Dios es mi ayuda. Esto parece hasta cruel, pero sin embargo aquí se cumple la traducción del nombre de Lázaro. Y vinieron ángeles y lo llevaron al paraíso, al seno de Abraham. De igual modo nosotros, es cierto que no podemos evadir las consecuencias de estar en este mundo donde podremos sufrir aflicciones, tribulación, adversidad, problemas, pero tenemos la confianza y la promesa que descansa en nuestro corazón, que si Jesús viene nos vamos a ir con Él. Tenemos la confianza que aunque tenemos el peso, por así decirlo, del nombre que nos llamamos hijos de Dios, pero llamarse hijos de Dios no va en relación a que en esta tierra sea próspero, sea feliz, sino que Dios ha prometido una salvación para mi alma. Dios ha prometido una herencia, como dice el libro de Pedro, que Él nos está haciendo reserva de una herencia incorruptible, e inmarchitable, inmarcesible. Dice, guardada en los cielos para vosotros, que sois guardados por medio del poder de Dios mediante la fe. Asimismo, nosotros entendemos que tenemos una herencia incorruptible, inmarcesible, inmarchitable, reservada en los cielos para los santos, en el nombre de Jesucristo. Hermanos, recapitulando y terminando ya, al hilo del mensaje de hoy, no tenemos que temer, porque tenemos el argumento de peso, como dice el versículo 4 del capítulo 23 de los Salmos, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Que Dios le bendiga grandemente. Gracias, Pastor Stani, y a la Iglesia de Alboraya deseo bendiciones para sus casas, en el nombre de Jesús.